Estoy con el veterano de la Guerra de Malvinas, el brigadier Gustavo Piuma Justo. ¿Qué nos puede decir a 40 años de la guerra? ¿Piensa que los argentinos son conscientes de esta gesta histórica e heroica de Malvinas o lamentablemente han perdido el interés? No, bueno, casualmente pienso de que este año hubo una movida más importante. Creo que el argentino está tomando más conciencia de la gente que fue a luchar y que dio su vida. Sobre todo la juventud, que es lo que más me interesa. Porque al principio hubo una campaña de desprestigio, no sé por qué, me imagino, pero no viene al caso que nos detengamos en eso. Y siempre hablo de que, me acuerdo que hicieron una película que los niños de la guerra, y yo siempre cuento que realmente lo que me llamó la atención es la valentía que tenían los soldados que entrevisté en el hospital, cuando estuvimos juntos internados. Pero este año se notó, hubo mucho movimiento en casi todas las provincias, en muchas escuelas, he ido a hablar a escuelas también. Así que pienso de que poco a poco el fervor de Malvinas va a ir creciendo. Recién hablaba de la frase peyorativa, los chicos de la guerra. Parece que los únicos jóvenes que lucharon fueron en Malvinas y en todas las guerras la avanzada, la tropa es gente joven. ¿Por qué solamente se cuestiona la edad de los hombres de Malvinas y en otra guerra no dicen los chicos de la guerra? ¿Por qué tanto interés en atacarlos? Bueno, yo pienso que esto está unido a la situación que vivimos nosotros. Nosotros no nos olvidemos que vivimos en un gobierno militar y tanto así que las pensiones inicialmente de los veteranos de guerra fueron para los soldados y los civiles, como si el militar no hubiera tenido ese privilegio, si se puede llamar privilegio. Pero fue así, se lo fue dejando de lado. Que lo importante es que no se deje de lado a ninguno en la guerra, que el hombre de armas, o las mujeres también, que también se la ha dejado de lado, eh, participen todos de lo que es el conflicto. Y el caso de los chicos pareciera o dio la impresión como si todos hubieran sido obligados. Y no fue así. Muchos habrán ido como corderos, otros habrán ido por convicciones, porque hubo mucha gente que se ha presentado, soldados que quisieron ir, y otros habrá, como en todos lados, cobardes que no querían participar. Pero en la guerra el ser humano es así, responde de acuerdo a sus inquietudes, a su formación, sobre todo su formación humana, la de la familia y después la que le da la institución. Esta generación heroica de hombres jóvenes, los soldados de 18 y 19 años, estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio y tuvieron una formación como ciudadanos y como hombres de honor. Hoy lamentablemente no existe más el servicio militar obligatorio y vemos que en nuestro país hay mucha pobreza, mucha inseguridad, muchos jóvenes que se dedican lamentablemente o a las drogas o al robo o a la ociosidad. Piensa que se debe implementar nuevamente el servicio militar obligatorio para darle un rumbo a la juventud argentina. No sé, honestamente es un tema que lo van a tener que analizar las futuras generaciones o la gente más joven. Yo viví en una época donde el servicio de conscripción era obligatorio y la gente iba por obligación y ahí se le enseñaba. Inclusive en mi época, me acuerdo que yo apenas me recibí, fui a la segunda brigada en Paraná y mi primer contacto con la realidad, que fueron los soldados, fue la falta de escolaridad que había. Había gente que no tenía conocimiento, ni siquiera sabía leer, no sabía escribir. Y me acuerdo de la emoción de un soldado, pobrecito correntino, que yo le dije, cuando vos antes de irte vas a
contestarle esta carta a tu madre. Y yo le leía la carta que le mandaba la madre, que seguramente se la escribía a otro, y se ponía a llorar. Y cuando se fue, un año después, se puso a llorar porque fue la que le pudo contestar una carta escribiéndola a él. Eso es importante. Ahora, hoy en día, mandar y utilizar los cuarteles para evitar la droga, evitar los robos, y eso tampoco es un correccional en las instituciones armadas. No se pueden convertir en reformatorios, no es un reformatorio. Yo creo que el servicio voluntario, el servicio militar debe ser voluntario, porque también falta trabajo y es una oportunidad de darle trabajo a la juventud, darle un oficio, darle educación, decirle, como se decía en esa época, que hay que bañarse todos los días, hay que limpiarse los dientes y una serie de cosas fundamentales y elementales. Hoy más o menos la población lo hace, pero la conscripción, siendo voluntaria, debe servir para amar a la patria, saber defenderla y cuidar los valores que tienen. En eso sí se ha perdido, porque salvo el soldado voluntario hoy, que es muy poco, son muy pocos, no creo que en las escuelas se repita y se hable de los valores de patriotismo, de nacionalidad, de lo que significa ser argentino. Esa es la realidad. En el siglo XX se recuperó el canal de Panamá, la soberanía, algo que se pensaba que era imposible. Algunos piensan que es imposible recuperar la soberanía de Malvinas, pero la historia demuestra que estos hechos que parecen inalcanzables se pueden lograr. En este caso, ¿cómo se puede lograr la efectiva soberanía en las islas? Bueno, primero tenemos que ser un país serio y recuperarnos económicamente y ser un país que pueda tener una relación abierta con todo el mundo y cada vez más fuertes y más poderosos desde el punto de vista económico y procurarnos nuestra propia defensa, tener nuestros propios aviones, tener nuestra propia seguridad, tener nuestras propias fuerzas armadas y tener una independencia económica. Y una vez que seamos un país serio, creo que no vamos a tener que, a la larga, Inglaterra va a tener que dejar de las colonias. Esa ya es una mentalidad arcaica. Pasó con Shanghái, pasó con Panamá. Sí. El tiempo dirá. Pero yo creo que la Argentina se va a quedar con las Malvinas. A la larga, yo no lo veo, lamentablemente no creo que la viva, pero sí, quizás mis nietos. Se podría decir que en estas 4 décadas los gobiernos vieron más a Malvinas como un hecho del pasado, algo histórico, y no como una causa política que está abierta aún. Yo creo que estas 4 décadas que pasaron, el pueblo argentino en general y el dirigente se dio cuenta que si hay algo que nos une a los argentinos y que puede cerrar una grieta, es las Malvinas. Las Malvinas porque todos, de cualquier tinte de color que tenga sus ideas políticas, están de acuerdo que las Malvinas son argentinas. Y que ahora se han dado cuenta que no solo es un objetivo nacional, sino es un objetivo que nos une. Pues seguro que eso lo saben y muchos políticos lo aprovecharán para traer agua para su molino. De hecho, este año el gobierno ha hecho buena campaña en ese sentido. O sea, la recuperación de Malvinas ayudaría de alguna manera a pacificar el país y terminar con esta grieta que genera tanto odio y tanta división. Sí, no sé si uniría ninguna duda a la Argentina, pero no creo que se logre la entrega de Malvinas en esta época. Pero que unifica el criterio argentino y que todos piensan en una sola forma, sí, es cierto. Eso sí, estoy seguro. Muchas gracias.